Pues sean todos y todas bienvenidos a esta sesión del Seminario de Investigación en Ingeniería Química de los posgrados de maestría y doctorado en Ciencias en Ingeniería Química del CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Hoy tenemos el gusto de recibir en este espacio a la doctora Sormi Cari Correa Pacheco. Ella es investigadora del programa de jóvenes investigadores de cátedras CONACYT, asignada al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, CEPROBI, del Instituto Politécnico Nacional, desde el 2014 a la fecha, con experiencia en técnicas de caracterización de polímeros y en nanomateriales. Es ingeniero de materiales, mención en polímeros, graduada en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, y obtuvo su doctorado en nanomateriales en la Universidad Gunma de Japón. Hizo una estancia postdoctoral en el CIMBESTAB y en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, investigadora del CEPROBI, en el Centro de Investigación de Productos Plásticos, CIPA, de Chile, del 2010 al 2012. Ha sido directora de 4 tesis de doctorado, 3 de maestría, 3 de licenciatura y es miembro de comités tutoriales de estudiantes de maestría y doctorado. Autora de 25 artículos científicos, 3 capítulos de libro y una patente. Es directora de un proyecto CONACYT y participante en varios proyectos SIP y CONACYT. Es miembro actual del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y ha colaborado con instituciones nacionales e internacionales como la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, la Universidad del Estado de Morelos, del Estado de Morelos, el Instituto Tecnológico de Zacatepec, de la Universidad de Guadalajara, el Instituto de Materiales de Sevilla y su alma mater, la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y la Universidad Gunma de Japón. Nos presenta el tema bolsas mallas basadas en polímeros biodegradables, compuestos bioactivos y residuos agrícolas para la conservación de productos hortifrutícolas. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Bienvenida. Sí, buenas tardes, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Ok, gracias. Bueno, gracias, doctor Pedro, por la presentación. Y bueno, hoy les quiero hablar un tema en el que he venido trabajando desde que estoy asignada como catedrática del CONACYT al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional en Morelos. Pues de allí ven que pues, la mayoría de mi trabajo de colaboración son con universidades del estado, ¿no? Y bueno, el tema de hoy es de bolsas mallas. Ahorita, pues cuando les haga la presentación entenderán un poco más el concepto. Y pues la idea es sustituir un poco los materiales sintéticos, los plásticos sintéticos que tanto daño causan al ambiente y usar polímeros biodegradables, ¿verdad? Pero aparte del uso de estos polímeros, en el laboratorio trabajamos con otros materiales como el quitosano, compuestos bioactivos, los cuales les voy a nombrar posteriormente, y también con residuos agrícolas de interés. Y bueno, al realizar estos empaques, pues ayudamos a la conservación de diversos productos hortofrutícolas que ahorita les voy a mostrar cuáles son los que hemos trabajado pues aquí en el laboratorio. Bueno, una pequeña introducción pues que les voy a hacer del tema para que estén en contexto, ¿no? Pues basándonos aquí en nuestro país, en México, pues vemos que la mayoría de las exportaciones pues están basadas en la parte automotriz y ya en menor grado en la parte de alimentos y en el petróleo. Pero de estos productos, que en el área agroindustrial, que es de nuestro interés, ¿no? Como les comenté, para conservar productos hortofrutícolas, ¿cuáles son los que más exporta México, ¿no? Entonces, según las estadísticas en el año 2020, pues el primer lugar lo ocupaba la cerveza. En segundo lugar, el aguacate. En tercero, el jitomate. Y ya, bueno, no recuerdo exactamente en qué lugar, pero mucho más abajo se encuentra el pimiento morrón. Y bueno, ahorita en esta presentación básicamente les voy a hablar de estos 3 productos. El aguacate, el jitomate y el pimiento morrón. La cerveza lo dejamos para otro tema. Entonces, de estos productos
hortofrutícolas, les puse como ejemplo el rendimiento por sistema productivo del tomate rojo o jitomate, ¿verdad? Entonces tenemos que el jitomate, por ejemplo, pues hay como diversas tecnologías, ¿no? Se puede digamos que cultivar en invernaderos de alta tecnología, que en este caso vemos que es una digamos, las que tienen mayor cantidad de toneladas por hectárea. Hay otro tipo de sistemas de invernadero que no, pues, no tiene una tecnología tan avanzada, o a cielo abierto, o a campo y a cielo abierto. De por sí ustedes saben que, bueno, el jitomate es un fruto un poco, digamos, delicado, ¿no? Entonces, considerando que pues los diversos productos hortofrutícolas se cultivan más que todo en el campo, digamos que hay varias etapas desde la cosecha hasta que yo vendo este producto, ¿no? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Bueno, cuando estoy en la cosecha, debo pues, ponerle mucha atención al control de plagas, a la nutrición de la planta, al cuidado del suelo y al proceso de recolección. Después que, bueno, yo hago mi cosecha, en la etapa post cosecha, viene la parte de almacenamiento. Pero en el almacenamiento, pues también tengo que tener en cuenta pues, el control de plagas, la limpieza y la desinfección y el control de la respiración del fruto. Usualmente de los métodos más utilizados para almacenamiento es el sistema de refrigeración, como podemos ver en la figura, donde dependiendo del fruto, pues este se almacena a diferentes temperaturas, ¿sí? De acuerdo a su sensibilidad al frío y también, pues como está expresado aquí, sensibilidad al etileno, porque el etileno es un gas, digamos, que emana el fruto a medida que va madurando. Entonces, no me conviene que madure tan rápido para que yo pueda después sacarlo al mercado. E igual debo hacer un control de la respiración. ¿Por qué? Porque aunque el fruto haya sido cortado, digamos, ¿no? Él continúa respirando, es un ente vivo. Entonces, esta respiración, bueno, por ejemplo, aquí en el laboratorio la medimos con un cromatógrafo y vemos con el tiempo cómo va disminuyendo esta tasa de respiración, ¿no? Entonces, son cosas que debemos controlar de que el fruto no haya tanta emisión de etileno ni se corte esta respiración para que pueda perdurar más tiempo mientras lo tenemos en refrigeración. Y después, bueno, viene la venta de la cosecha, donde debemos conservar la calidad del producto y, bueno, eso está relacionado con la cantidad de producto que tenemos, ¿no? Y es donde entramos nosotros, cómo conservar en la etapa de post cosecha estos productos mediante un empaque. Entonces, como les comento, la etapa post cosecha es la que nos interesa. Como, bueno, ya habíamos visto en la etapa de cultivo, pues hay que hacer la gestión de recursos naturales, está la parte de maquinaria y equipo, después hay una producción primaria, bueno, hay un transporte, almacenamiento, la parte de control de calidad, una producción primaria, ya se hace la producción de alimentos e insumos, donde pues digamos que se, se se empacan estos productos, ¿no? Puede ser en latas, en diversos empaques, ¿no? De cartón, de plástico, de vidrio, ¿no? Y después que hacemos esta parte del manejo post cosecha, pues ya vamos a distribuirlo. Entonces hay una red mayorista, que usualmente son los supermercados, y redes minoristas, que pues serían mercados pequeños o el tianguis de los domingos. Entonces ya ahí vamos en eso, ¿no? Pero bueno, esta última parte, entran en juego los empaques, o sea, en qué tipo de empaques vamos a llevar ese producto, por ejemplo, al supermercado. Y bueno, como ustedes habrán observado, pues hay cajas de madera, cajas de cartón, hay empaques de pulpa de papel, las bolsas de malla, que son las que les voy a comentar ahora, y las bolsas plásticas, ¿no? Todo esto va a ir en función de mi fruta o de mi vegetal, porque pues hay unos
cuya piel es más delicada y necesitan pues, un empaque que lo contenga, que lo proteja del daño mecánico. Y bueno, como vimos todos estos empaques, la mayoría son hechos de plástico, ¿no? Excepto, claro, los de cartón o de otros material de papel, ¿no? Entonces aquí les muestro una estadística del 2019 del consumo global de plásticos. Y podemos ver que de un total de 400 millones de toneladas, pues el sector agrícola, que es el que nos compete, representa un 8%, o sea, 32 millones de toneladas, ¿no? Y por segmentación del mercado global, también en el 2019, pues los agroplásticos que corresponden a estas 32 millones de toneladas, pues observamos que el 60% corresponde al polietileno, que es un polímero pues muy versátil y que pues, se utiliza muchísimo en las bolsas, en las mallas, pero tiene el gran problema que es un polímero sintético derivado del petróleo y contamina, tarda años, 400, 600 años en degradarse. Entonces, pues genera un grave problema para el ambiente. En el caso de la industria mexicana de plásticos, pues estos polímeros, digamos, sintéticos, se sintetizan en el área de la petroquímica. Y aquí en el país, pues básicamente las dos plantas principales están en Tampico, Tamaulipas, y en Coatzacoalcos, en Veracruz. Y bueno, como les comenté anteriormente, pues la mayoría de la industria mexicana pues, está en el sector automotriz, hay una parte de electrónicos, electrodomésticos, en empaques y bueno, una menor parte también en la agricultura, en la parte no solo de empaques, sino en los invernaderos y también pues en este caso, como ven en la figura, pues también hay como que cajas plásticas, ¿no? Donde puedes trasladar los productos, ¿no? Y pues en la industria mexicana de plásticos, los fabricantes, ¿no? de estos artículos a nivel regional, vemos que de todas estas empresas, pues la mayoría de la producción pues es lo que era antes el Distrito Federal, ¿verdad? Ciudad de México, el Estado de México, pues Jalisco con un menor porcentaje, un 13%, son los mayores productores de estos materiales plásticos. Bueno, el consumo de plásticos en México en el 2019, podemos ver pues que de un 40% correspondió al área de envases, ¿no? Entonces, bueno, es un porcentaje más o menos elevado, ¿no? Y en cuanto a los plásticos en la agricultura, pues la mayoría de estos son para producción de películas. Estas películas, bueno, y abarcan las películas que se ponen en los invernaderos o películas, en el caso para hacer bolsas. Luego la parte de mangueras y tubería, que también pues, básicamente se usa en los invernaderos. Y ya las mallas, pues ya un porcentaje menor. Pero, ¿qué necesitamos saber de un empaque? Bueno, necesitamos saber las funciones que éste cumple y cómo se elabora. Aquí les voy a presentar la técnica que utilizamos en nuestro laboratorio, pero pues hay otras técnicas también para producir los empaques. ¿Qué funciones debe cumplir un empaque? Pues una de las principales funciones y la que aplicamos aquí en el laboratorio es preservar el producto. ¿De qué? En nuestro caso utilizamos agentes antimicrobianos para que, pues digamos que el fruto o la hortaliza tengan un mayor tiempo de vida útil. Otra función es informar. Bueno, en el caso de informar, es algo como de más alta tecnología, por ejemplo, con empaques que ya tienen, bueno, en otros países, ¿verdad? Biosensores, donde te indican el grado de maduración del producto, le ponen una etiqueta donde, por ejemplo, dice, bueno, tiene colores amarillo, verde y rojo, y dependiendo del color, tú puedes saber el grado de madurez de tu producto.
porque ya como que este sensor se encarga de absorber los gases que le comenté de etileno o el CO2 en la respiración y ya te va dando un indicativo de cuán maduro está tu fruta o tu vegetal. Otra función que ya les mencioné anteriormente es transportar el producto desde el campo hasta el supermercado. Y dependiendo del producto, no es lo mismo transportar un limón, ¿verdad? Que tiene una cáscara dura, que transportar un jitomate o una calabacita. Entonces son productos diferentes, ¿no? E interactuar con el ambiente, porque digamos que el empaque es una barrera externa, ¿no? Entre el fruto y el ambiente, entonces ahí va a haber un intercambio de gases, de humedad. Entonces yo tengo que, dependiendo del fruto o del vegetal, encontrar el empaque más adecuado que permita que este producto no se deteriore tan rápidamente. Pero igual pues tengo que plantearme qué qué necesito de ese empaque, ¿no? Entonces, ¿qué debo pensar a la hora de diseñar un empaque o de la función que va a cumplir, ¿no? Bueno, tengo que empezar que debe proteger el producto durante todo el proceso, ¿verdad? Desde el productor hasta el consumidor. El manejo de cierta cantidad de productos, porque bueno, a lo mejor llamando un camioncito pequeño a un supermercado, no sé, no muy grande, o mando camiones enormes al Walmart o al Soriana. Entonces, ¿qué cantidad de producto voy a manejar? Entonces debo considerar, como les mencioné, el tipo de producto que voy a empacar, el peso del producto, ¿verdad? Porque si voy a, por ejemplo, utilizar una bolsa malla, pues tengo que asegurar que tenga la resistencia necesaria para que no se rompa. Por ejemplo, ustedes ven en el mercado limones, naranjas, en este tipo de bolsas mallas, entonces yo debo ver toda esa parte de qué voy a empacar, ¿no? El tiempo de vida de almacenamiento del producto. Hay productos que se deterioran muy rápido, por ejemplo, el jitomate, el pimiento dura más, el aguacate dura más. Entonces tengo que considerar todo eso, ¿no? Por ejemplo, si le voy a añadir un agente antimicrobiano, ¿en cuánto tiempo se va a liberar ese agente para, para proteger a mi producto? Si el agente Aquí un chico preguntó de los agentes antimicrobianos. Sí, ahorita les voy a echar el cuento bien. Y pues el tiempo de vida de este producto y de los agentes que voy a utilizar, ¿no? Si se libera un agente antimicrobiano en 3 días y mi producto, no sé, tarda en madurar 8, entonces, híjole, ahí tengo que hacer un estudio, ¿no? De liberación de mi producto. El tipo de transporte, si va a ser en camión, en barco, depende de dónde lo vaya a llevar. El producto, si lo voy a empacar, si va a estar en un clima caliente o si lo voy a meter en una cámara de refrigeración, ¿no? Si mi empaque va a soportar ese frío sin deformarse, sin que sufra ningún cambio. Pues si voy digamos que a colocar mis frutas o vegetales en ese empaque de forma manual o de forma automática, es diferente. Si quiero que mi empaque sea desechable o retornable, la resistencia del producto al daño y también pues el diseño, ¿no? Tomando en cuenta si va a sufrir un daño mecánico, el tamaño, la forma, la resistencia que le comento que pues ya hemos hecho, se hace con ensayos que ahorita les voy a mencionar de propiedades mecánicas. La ventilación, en el caso de las bolsas mallas, pues son como redes tejidas donde hay pues buen intercambio de gases con el ambiente. Los materiales que voy a usar, en nuestro caso optamos pues por la opción de biodegradables, la apariencia, ¿no? O en otro tipo de empaques, por ejemplo, donde vienen las lechugas, que ustedes ven que son transparentes, entonces si quiero ponerle un colorcito o, o no quiero que se vea mucho el producto, quiero que se vea bien porque pues, el consumidor quiere ver si la lechuga está fresca o no. Entonces tengo que garantizar la transparencia de ese empaque, ¿no? Y sí, pues si le voy a poner una etiqueta, en qué forma se la voy a incorporar al empaque, ¿no? Bueno, y entre los empaques del tema de hoy, las bolsas de malla,
ofrecen ciertas ventajas, porque bueno, pueden venir igual las bolsas plásticas, ¿no? Pueden venir en gran variedad de tamaños, formas y resistencias. Pueden fabricarse a partir de materiales naturales o sintéticos o livianas. Dependiendo del material, pueden ser reusables o reciclables. Y bueno, lo de a bajo costo, pues dependiendo, ¿no? Y las desventajas, pues que al ser sistemas como muy abiertos, en el caso de las bolsas mallas, pues no protegen como suficientemente el producto, ¿no? Del daño mecánico y no permiten la pila apilar uno sobre otro, como en el caso de que, como si tuviéramos una caja de plástico o una caja de cartón, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer este tipo de empaques? Bueno, ahorita les voy a hablar en forma muy general, pero luego les voy a mostrar el equipo que tenemos acá en el laboratorio. Pues nosotros básicamente utilizamos un proceso que se llama extrusión, ¿verdad? El doctor Pedro en su laboratorio tiene, no sé si han tenido la oportunidad de ver, un equipo de extrusión, mini extrusor. Y bueno, ¿qué funciones tiene este equipo? Bueno, este equipo lo que hace es que mediante el calor y la fricción va a fundir un polímero. El polímero yo lo añado en la tolva de alimentación, ¿verdad? En forma de, sí, bueno, el nombre técnico son pellets, pero son como pequeñas bolitas que digamos que se ha encontrado que es la forma más adecuada donde hay menos cantidad de aire atrapado, ¿no? Porque podría ser en forma como de hojuelas, como vienen los cereales, o en polvo, pero o sea, de la industria plástica, pues esta forma de pellets, de bolitas pequeñitas que miden, pues, unos 3 milímetros, ha sido como la más adecuada para que se procese el plástico en el extrusor. Entonces, este material va a entrar a, ustedes ven allí un husillo, un tornillo bien largo. Entonces, el material ahí se va a empezar a fundir con el calor y al pasar por el tornillo con la fricción se va fundiendo, fundiendo, fundiendo. Y va a salir por un dado o ¿cómo les explico? Es como una boquilla que le va a dar la forma final a lo que yo quiero. En nuestro caso, la boquilla es, digamos, circular. Entonces lo que sale es una fibra. Por el proceso de extrusión también se pueden diseñar cintas, también se pueden hacer tuberías, ¿sí? Básicamente formas como sencillas, ¿no? Ya si queremos hacer algo más elaborado, tendríamos que usar otro proceso como el de inyección, pero para hacer fibras eh, pues nosotros utilizamos la extrusión. Ahorita les enseño las fibras, ¿no? Y bueno, ya esto les dije, las aplicaciones en la agricultura, pues básicamente son estas, ¿no? Las que van en la fibra. Pero, ¿qué consecuencias ha traído esto? Por ejemplo, en esta figura, todas las tuberías, las bolsas plásticas, todo, están hechos con los polímeros que le digo que son polímeros sintéticos, como el polietileno, el cual tarda años en degradarse en el medio ambiente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues tenemos que ver cuánto dura nuestra basura, cuánto tiempo va a estar ahí en el ambiente. Por ejemplo, en la figura pueden ver bolsa de plástico. 150 años en degradarse, imagínense cuánto tiempo va a estar en el ambiente. Envases de plástico, 300 años. Vasos aislantes, 50 años. Imagínense el hilo de pescar, 600 años. Ese está hecho de nylon, que también es un polímero sintético. Botellas de plástico, 450 años. Pues han visto ustedes mucho las figuras de los animalitos en el océano, donde están pues atrapados entre bolsas y botellas y anillos de plástico, pues por culpa de todo este problema de contaminación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidar el ambiente, ¿verdad? Decir no a la contaminación. Entonces, hoy en día se maneja mucho un concepto que es economía circular. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya se está buscando que no se produzca un material plástico que sea de un solo uso. O sea, que yo agarro
no sé, compro un refresco, compro una fruta y ya este material lo desecho y ya se queda ahí en el ambiente millones de años, ¿no? Pues la idea es que yo utilice ese material, ¿verdad? Y este material de alguna forma se biodegrade y se incorpore al ambiente. Ahorita les voy a explicar un poco los conceptos de biodegradación y compostaje. O que este material, como lo ven aquí en el circulito, en el caso de la economía circular, pues pueda ser también reciclable. O sea, que de alguna forma o se incorpore al ambiente de forma pues natural con la degradación, o que yo lo pueda reciclar. En el caso de las botellas de refresco, de PET, pues es como el ejemplo típico del reciclaje de plástico, ¿no? Entonces, esa es la idea hoy en día. O sea, ya no tener una economía lineal, sino una economía circular de reutilización. Y bueno, surgen dos conceptos, biodegradabilidad y compostaje. ¿Qué significa esto? Bueno, en el caso de la biodegradabilidad, como lo dice, pues ya todos estos ensayos están, digamos que normalizados por una agencia de Estados Unidos, donde dice que la biodegradabilidad es la capacidad de un material de descomponerse en dióxido de carbono, metano, agua y componentes orgánicos o biomasa, en el cual el mecanismo que predomina es la acción enzimática de microorganismos. O sea, este material se va a descomponer cuando yo ya termine de de comer mi fruta o mi vegetal, ok, lo llevo a la basura, esto se incorpora, bueno, los basureros municipales, o supongamos que alguien iba en el carro, y lanzó la bolsa por la ventana y ya cayó ahí en la tierra. Entonces ahí en ese ambiente, en la tierra, por la acción de los microorganismos, ellos van a ir como que comiéndose, ¿no? Poco a poco este material. Pero pues eso solo ocurre con cierto tipo de materiales, como los que les voy a presentar ahora, que ya vienen de fuentes naturales o han sido sintetizados de tal forma que sus cadenas puedan romperse fácilmente por la acción de estos microorganismos. Entonces ahí tienen que ver muchos factores del polímero, como su capacidad de absorción de agua, ya esos son, bueno, cosas más técnicas, ¿no? Si el polímero tiene un alto o bajo peso molecular y si tiene cadenas largas, cortas, el ambiente donde esté sometido a degradación este material, la temperatura, la humedad, el oxígeno, la cantidad de microorganismos que hay, ¿no? Y otro concepto que es muy importante hoy en día es el de compostaje, donde pues digamos que un polímero biodegradable puede ser compostable, pero el detalle es el tiempo. En el caso del compostaje es la incorporación también, ¿no? O la conversión al menos el 90% en dióxido de carbono, agua y biomasa a través de asimilación microbiana, pero está medido en un periodo de tiempo de 180 días o menos. Y se supone que la velocidad de incorporación de este material al ambiente debe tener lugar a la misma velocidad que materiales naturales como las hojas, por ejemplo, ¿no? Entonces ya que un material o un polímero sea compostable, pues es todo un reto, ¿no? Pero pues en la actualidad sí hay algunos, ¿no? Bueno, entonces aquí les voy a presentar un poco los trabajos que estamos haciendo aquí en CEPROVI, en el Laboratorio de Tecnología Post Cosecha de Productos Agrícolas, en la parte de desarrollo de mallas poliméricas. También trabajamos con otros tipos de, digamos, o de empaques o recubrimientos con nanopartículas, pero pues ese ya es otro tema, ¿no? Pero entonces aquí les voy a contar un poco los polímeros que nosotros utilizamos. Entre los polímeros biodegradables que estamos utilizando para hacer estas bolsas mallas se encuentra el poliácido láctico, ¿verdad? Que es un polímero biodegradable, y el polibutilenadipato cotereftalato, que abreviamos como PBAT. Este,
Y este polímero sí tiene la capacidad de ser compostable. Ahí vi otra preguntita, pero creo que ahorita se las respondo al final para no perderme un poco en la presentación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, el poliácido láctico tiene un pequeño problema, pues que aunque es un polímero es más resistente, pues presenta cierto grado de fragilidad. Y para hacer en sí un empaque solamente de PLA, bueno, por el proceso de extrusión y va a ser un material pues muy frágil. Entonces, ¿qué buscamos? Hacer mezclas con otros materiales. Y por eso lo hemos mezclado con el PBAT, que es también de la misma familia de poliésteres, el cual es biodegradable, compostable y tiene una alta flexibilidad. Entonces, mediante la realización de estas mezclas o materiales compuestos, pues hemos logrado mejorar la interfaz, ¿verdad? Entre los dos materiales, haciendo pues mezclas que no sean tan invisibles y pues también lograr buenas propiedades mecánicas, buenas propiedades térmicas con la mezcla de materiales que si lo usamos solos, ¿no? Y bueno, ¿qué compuestos bioactivos hemos utilizado para estas mallas? Pues en nuestro caso hemos utilizado aceite esencial de pino y aceite esencial de canela. Pues estos son sustancias volátiles y son mezclas complejas de diferentes compuestos. Entonces tienen estos aceites, también hay una infinita variedad de aceites, ¿no? Hemos probado de tomillo, de limón, de eucalipto, pero digamos que los que les voy a presentar hoy son los que nos han dado un mejor resultado, ¿no? Y estos aceites tienen la propiedad de pues de tener actividad antimicrobiana, ¿sí? Pueden, una vez incorporado a las mallas, y esta malla cuando se coloca en el fruto, pues va a tener esa excelente propiedad de poder, digamos, combatir los hongos y las bacterias que estén, digamos, presentes en ese fruto, ¿no? Y alargar su tiempo de vida. Y entre los residuos agrícolas que actualmente estamos probando, pues son los residuos de la industria del nopal, de aquí en el estado de Morelos, ¿sí? Entonces, todos esos desperdicios de la industria, pues los recolectamos, los cortamos, los secamos y posteriormente lo hacemos harina de nopal, que es el que vamos a incorporar a nuestras fibras, ¿no? Entonces, aquí les muestro un poco el proceso de elaboración de las fibras. En este caso, hay otra preguntita de Gabriela, ahorita le respondo. Pues en mi extrusor, si tienen la oportunidad de ir donde el laboratorio del doctor Pedro Ortega, allí está el hermanito gemelo del extrusor de acá, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, como es un mini extrusor, pues producimos pequeñas cantidades y eso, digamos que nos facilita hacer diferentes pruebas, ¿no? Ya no a nivel de industria, donde necesitas no sé, 3, 5 kilos de material para hacer pruebas. En nuestro caso, con 30 gramos de material es suficiente para hacer una corrida de extrusión y sacar una buena cantidad de metros de fibra, ¿no? Entonces, esa es la ventaja digamos, del mini extrusor. Claro, después si uno quisiera escalar el proceso, pues sí tendría que llevarlo a nivel semi-industrial, ¿no? Entonces, como le expliqué en el caso del extrusor, se introducen los pellets de material y luego pues sale la fibra. Esta fibra se enfría en agua, en nuestro caso. También puede haber enfriamiento en aire, pero pues como es un sistema tan pequeñito, en agua es más rápido. Y luego, como ven en la foto, pues se obtienen las fibras. Estas fibras, digamos que el primer proceso que hicimos fue mezclar los dos polímeros que les dije, el PLA y el PBAT, y tenemos como lo que llamamos un polímero base, ¿no? Y ya, digamos que durante el proceso de extrusión podemos incorporarle cualquiera de estos aceites, ¿ok? Para que se mezcle mientras se funden los polímeros,
o la harina de nopal también, y ya cuando tengamos las fibras finales, pues ya tenemos la fibra incorporada con los agentes bioactivos o con los residuos de nopal. Entonces, luego que obtenemos estas fibras, pues hacemos las mallas. Hasta ahora, pues es un proceso, digamos, como artesanal, ¿no? La idea es llevarlo a un proceso, pues, semi-industrial, pero pues sí ha sido un poco difícil conseguir una hiladora o algo así que nos permita, pues, hacerlas a otro nivel, ¿no? Y también todavía nos falta como que lograr un poco más esa flexibilidad del material para que no se pueda romper. Pero aquí les muestro pues los telares que usan los chicos aquí en el laboratorio para realizar las mallitas. Entonces, en el caso de las mallas, o sea, les presento pues, digamos, tres de los trabajos que hemos hecho acá en el laboratorio. Las primeras mallas se hicieron con aceite esencial de canela a diferentes concentraciones y bueno, en nuestro caso la que tenía el 6,1% de aceite fue el que resultó más efectivo en cuanto al, digamos, a la flexibilidad de la malla y a esta actividad antimicrobiana que les comento de combatir hongos y bacterias. En este caso se probó más que todo con hongos. ¿Sí? Entonces, bueno, el proceso se los muestro, pero es el mismo que les mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos una vez que teníamos estas mallas? Pues aquí les muestro. En este caso, pues tuvimos la oportunidad de nosotros mismos en el invernadero tener nuestras plantitas de jitomate, ¿verdad? Y ya nosotros le pusimos las mallas. Bueno, ahí están en estado, digamos, verde, ¿no? Pero a medida que el fruto fue creciendo y madurando, pues ya tenía incorporadas las mallitas, ¿no? Y allí pues evaluamos diversas propiedades, ¿verdad? Caracterizamos, digamos, las fibras, pues también en colaboración con el doctor Pedro. Hicimos microscopía de la electrónica de barrio de las fibras para ver cómo estaba la mezcla en sí, si había buena visibilidad o no, si lo habíamos logrado. Vimos las propiedades mecánicas en tensión para pues, ver si como les comento, la malla resiste el peso del fruto. En el caso del jitomate, pues es pequeñito y no hay tanto problema, ¿no? También pues vimos las propiedades térmicas, que son pues muy importantes a la hora de caracterizar. Y también sometimos las mallas a un proceso de compostaje de 1, 3 y 6 meses. Y medimos la pérdida de peso de estas mallas con el tiempo. Bueno, ahí podemos ver en el caso del polímero puro PLA, pues hubo como aproximadamente un 14% de pérdida de peso, en el otro polímero 5,4%, en la mezcla de los dos polímeros un 3,6%, y al añadir el aceite esencial de canela, vemos que con respecto al polímero base, o sea, el aceite esencial de canela al polímero base, vemos que aumentó esta pérdida de peso y es porque, bueno, el aceite que está contenido, digamos, en esos espacios entre las fibras, pues, digamos que se va liberando y va dejando huequitos y ahí aprovechan los microorganismos y van como atacando las fibras, ¿no? Y bueno, también pues evaluamos, como les comento, en este caso más que toda la actividad antifúngica con uno de los hongos que trabajamos aquí en el laboratorio, que es Alternaria alternata. Y bueno, en conclusión vimos que la mezcla mejoró las características de los polímeros puros, hubo una actividad antifúngica contra este hongo en específico. Y pues bueno, el detalle es que, claro, eso es lo que les comento, que el aceite se va liberando con el tiempo porque es volátil, entonces tenemos que ver en cuánto tiempo se libera este aceite para que ejerza su función sobre el tiempo de vida útil del fruto. Otro caso que les presento es las mallas, pero con aceite esencial de pino. Igual, en este caso tuvimos una variante, le añadimos quitosano. El quitosano es otro polímero natural que también tiene propiedades antimicrobianas, pero en este caso, como el quitosano no funde, no pudimos añadirlo al extrusor, y tampoco lo pudimos añadir en forma de polvo ni en solución porque pues se disuelve en ácido acético, entonces iba a corroer
husillos. Entonces lo que hicimos fue darle un baño o un recubrimiento de quitosano a las fibras. Y las que resultaron mejores fueron las que tenían aceite esencial de pino solo al 12% y las que tenían aceite esencial de pino al 20% y quitosano al 1%. Y estas mallas las utilizamos en aguacates. ¿Okay? Entonces, ¿qué medimos para el aguacate? Pues al igual que para los jitomates, pues hicimos la microscopía. En este caso, como el aceite de pino no es un aceite tan común, hicimos cromatografía para conocer cuál era el componente mayoritario de este aceite que tenía ese efecto antimicrobiano. Aquí sí se probó con hongos y con bacterias. Aquí fue muy efectivo con E. coli y con los hongos que atacan el aguacate, el Coletotrichum especialmente, pues sí inhibió, ¿no? Y bueno, se hizo FTIR, también se hizo la parte de compostaje, en este caso pues variaron, pues más o menos tuvieron los valores entre parecidos al anterior. Digamos que la mayor pérdida de peso fue del 9,8% para, digamos, de las que resultaron más efectivas. Y también pues se midieron sus propiedades térmicas, ¿no? Y bueno, como les comento, pues tuvo un buen efecto antimicrobiano contra E. coli y contra los hongos Rhizopus y Coletutricum, que son, digamos que los hongos que más atacan al aguacate. Y las que tenían quitosano pues fueron bastante efectivas para un tiempo de almacenamiento de post cosecha de 9 días. Y también otra de las cosas que hacemos en el laboratorio es evaluar el fruto durante todo este proceso que tiene la malla. Entonces ver si por efecto de la malla hubo algún cambio de color, un cambio en la firmeza, ¿no? Saben que cuando va madurando, pues va perdiendo firmeza el fruto, sólidos solubles totales, donde es como que la cantidad de azúcares que tiene el fruto, el pH. E igualmente, pues medimos lo que les comento de la respiración y también la incidencia y la severidad en el fruto. O sea, la incidencia es la cantidad de frutos infectados por número total de frutos. Si yo tengo 100 y se infectaron 25, pues fue un 25%, por ejemplo. Y la severidad es el grado de daño que se infectó el aguacate, o sea, sobre todo el fruto de aguacate, de todo el área de ese fruto, cuánto porcentaje se infectó, ¿no? Y bueno, en este caso las mallas pues no afectaron la pérdida de peso, ni la firmeza, ni el color durante este tiempo de 9 días, ¿no? Y bueno, finalmente les presento lo que estamos haciendo ahorita con residuos de nopal, donde utilizamos las mismas mezclas de polímeros, diferentes porcentajes de nopal, pero en este caso tenemos otra variable, que es el uso de un compatibilizante que ayude a la mezcla de las dos fases de los polímeros. Y estamos utilizando el ácido adípico en diferentes porcentajes. Y bueno, aquí vimos las diferencias entre los residuos de nopal de diferentes épocas del año, donde, bueno, en temporada de sequía, en temporada de lluvia, para ver si usamos, bueno, nopal de, no sé, en mayo o en septiembre había alguna diferencia entre ellos. Y en este caso almacenamos pimientos de diferentes colores. Las que le ven como mallas, digamos, blanquitas son las que hicimos nosotros aquí en el laboratorio. Y las que se ven verdes y amarillas son mallas comerciales que pues, nos donaron de una empresa de Estados Unidos. Y pues las estamos usando para comparar cuál sería el efecto de nuestras mallas hechas acá con materiales biodegradables y estas otras mallas, pues digamos que aunque son más económicas, porque es la realidad, una malla de polietileno va a ser más económica que una malla de un polímero biodegradable, pero hay que hacer un balance entonces entre si quiero cuidar el ambiente o quiero ahorrarme un dinero. Pero a medida que se vaya usando más esta tecnología de los polímeros biodegradables, pues yo creo que se van a ir disminuyendo los costos, ¿no? Y en el caso de estas fibras de nopal, pues bueno, como el nopal también, digamos que no se ha caracterizado mucho, bueno, le hicimos un análisis químico proximal de la harina de nopal. Ya hemos realizado algunas pruebas de microscopía electrónica de barrido, estamos haciendo las propiedades mecánicas. El compostaje lo vamos a empezar el próximo año. Y bueno, de los resultados que obtuvimos de las propiedades térmicas,
pues nos dimos cuenta de que usar nopal en temporada de sequía o en temporada de lluvia da igual, porque tanto el contenido del análisis químico como estas propiedades pues no dio ninguna diferencia significativa. Entonces, bueno, eso quería mostrarles hoy para que vean pues que sí es posible pues cuidar un poco nuestro ambiente, ¿no? Y buscar nuevas tecnologías que, pues aparte de cuidar el ambiente, pues ayuden en el sector agrícola, ¿no? A prolongar el tiempo de vida de estas frutas o vegetales, quizás, no sé, en 1 o 2 días más. Y también, pues, como usando productos naturales, podemos ejercer ese efecto antimicrobiano. No necesitamos del uso de pesticidas, ¿no? Químicos que pues también igual dañan al ambiente, dañan a la fruta, nos dañan a nosotros. Entonces, pues sí es posible buscar, encontrar otras alternativas, ¿no? Y bueno, eso sería mi presentación y pues muchas gracias por su atención. No, al contrario, muchas gracias, doctora Sormi. Voy a dar lectura a las preguntas que fueron llegando durante la conferencia. Sí, Soy por el doctor favor. Víctor Alcaraz. Buenas tardes, muy interesante plática y muchas gracias por compartir hoy con nosotros. La lámina 15 habló de agentes microbianos en los empaques. ¿Podría abundar un poco más sobre este tipo de agentes? ¿Cómo se usan y Sí, cómo los incorporan al empaque de plástico? Creo que fue algo que se fue resolviendo conforme se desarrolló la práctica, ¿cierto? sí, Sormi. solo, bueno, en la parte de la incorporación sí. Pues en el caso, por ejemplo, de la harina de nopal, nosotros usamos un plastificante, ¿no? Estamos usando aceite de canola porque con el glicerol vimos que exudaba de las fibras. Entonces, pues cambiamos la opción y estamos usando aceite de canola. Entonces tenemos una bomba peristáltica. Nosotros hacemos como una emulsión primero de la harina de nopal con el aceite de canola y mediante el uso de una bomba peristáltica por medio de una manguerita en el segundo puerto del extrusor, ya vamos añadiendo pues el aceite plastificante junto con la harina. Eso sería la parte de la incorporación. Y bueno, de los agentes, los que les mencioné, básicamente trabajamos acá con aceites esenciales. Hemos trabajado con propóleo, pero el propóleo no lo hemos incorporado en el extrusor, porque pues sí, es muy, digamos que se oxida, ¿no? Tiene ese problema. Pero lo hemos utilizado en otras cubiertas, ¿no? Y también con extractos vegetales. Hemos trabajado, pero en cubiertas nanoestructuradas, pero en el extrusor sí con aceites esenciales, básicamente, con propiedades antimicrobianas. Bien, voy a leer la pregunta de Ángel Benjamín. Muchas gracias, su plática ha sido muy amena. La lámina 16 mencionó el uso de un indicador de madurez para el caso particular de las frutas climatéricas. Um, bien, creo que es una reacción con el etileno. ¿El empaque tendría que estar aislado o cómo asegurar que el etileno sea representativo del producto contenido? Pues bueno, la idea del empaque es que, digamos, me proteja ese fruto, ¿no? Y que forme una barrera al intercambio de gases que hay entre el ambiente y el fruto, que es esa maduración, digamos que del etileno, ¿no? Nosotros aquí nos ha costado mucho medir el etileno de los frutos, quizás porque los frutos que usamos a lo mejor tengan muy pequeñas cantidades. Entonces, lo que más medimos es la respiración, ¿no? Pero usualmente la industria pues usan esta tasa de etileno para saber el grado, digamos, de maduración del fruto, ¿no? Entonces el empaque va a ir en función de cuánto que queremos retardar o no esa maduración. Bien, voy a leer entonces la pregunta de Luz Gabriela Moreno. Buenas tardes. ¿Han hecho estudios de impacto de los residuos de microplásticos después de la degradación del polímero? Y también Ah, acompaña la pregunta con, ¿han considerado hacer mezclas de PLA con fibras naturales originadas en procesos agroindustriales como el bagazo de agave o caña? mire, el del estudio de microplásticos, pues no, la verdad no lo hemos hecho, ¿no? Y con el uso de fibras, pues mira, apenas este equipo, digamos que se adquirió, bueno, hace 4 años, ¿no? Y poco a poco hemos ido pues incorporando nuevas tesis, nuevos estudiantes y pues siempre estamos abiertos a nuevas ideas, ¿no? Y pues sí, sí sería interesante. De hecho, bueno, ahorita este semestre empezó un estudiante nuevo
y él va a trabajar con residuos de café. Entonces, digamos que ahorita vamos a empezar pues una nueva etapa a ver cómo nos va con los residuos de café, ¿no? Y pues sí, sí sería interesante probar con fibras de agave o algún otro tipo de fibras, ¿no? Que se pudieran pues incorporar a estas fibras y hacer mallas o cintas. Sí, como que también depende mucho de la zona en la que están trabajando, ¿no? Para nosotros como que es más Exacto, común sí. por la producción de tequila y tal, pero Ajá. eso, o sea, sí, sí, sí tenemos varios ejemplos de ese tipo de materiales compuestos. Claudio Bedoya, perdón. Buenas tardes, Ajá. muy interesante su charla. Solo me gustaría saber si es posible evitar que las propiedades antimicrobianas que se le añaden a la malla afecten al compostaje. Eh, bueno, fíjate, es muy interesante tu pregunta porque nosotros, bueno, alguna vez medimos en el primer ensayo que hicimos, con canela, sí nos dimos a la tarea, pero es un estudio costoso, por eso lo hicimos una sola vez, de medir, digamos, la carga microbiana en la tierra, o sea, cómo con el tiempo, ¿no? Iba aumentando esta carga microbiana con el compostaje. Y bueno, por supuesto, se iban reproduciendo muchísimos más los hongos, las levaduras, todo esto, ¿no? Pero son pues, millones de unidades de formadoras de colonias, ¿no? Pero sí, pues sí, sí sería interesante. O sea, solo lo hemos visto desde el punto de vista de que, bueno, los que les comenté, ¿no? Que el aceite se volatiliza y ahí deja un huequito y ahí se mete microorganismo y, ¿no? Y aprovecha, pero no desde ese punto de vista de que a lo mejor ese aceite, la tierra que está alrededor del aceite, pues a lo mejor tenga algún efecto sobre esos microorganismos. Muy interesante, ¿eh? Habría que Sí. considerarlo. Sí, como parte del diseño para ver Ajá, justo en qué etapa tiene que estar funcionando el aceite como ajá, antimicrobiano y cuándo ya dejar de usar, bueno, ajá, dejar de tener esa propiedad para que para que no afecte el exacto. compostaje. Bueno, Ajá. Genaro José Bolívar, buenas tardes, qué bueno saber de los pupilos del doctor Alejandro Müller. Oh, Continúan dando de qué hablar hola. positivamente. Para la elaboración de este tipo de empaques, ¿existe alguna normativa internacional? No, fíjate, bueno, nosotros digamos que donde usamos las normas es más que todo en la parte de la caracterización, ¿no? Con el compostaje, pues lo hacemos bajo la norma, las propiedades mecánicas también se hacen bajo la norma, pero digamos que una norma que exista para los tipos de empaques, pues no, yo creo que más bien pues uno se plantea su mezcla y mide sus propiedades, y yo creo que más bien lo aplicamos a la parte de la caracterización, ¿no? Hacerlo todo bajo las normas para que sea reproducible, ¿no? Ahí Sí, también pero a la no. hora pública. Yo creo que se refiere más al asunto de cómo formar la malla, o, Ah, pues no, pues fíjate, no, no, así como o que sea, una tener, por normalización, ejemplo, no. pues ese como una referencia para lo del entramado, por ejemplo, Ah, porque el sí, entramado sí, claro, hay puede muchos ser tipos de relevante. entramados, ¿no? Puedes hacer como los puntos más abiertos, pero pues fíjate que de diversas mallas que hemos tenido acá, por ejemplo, esas que nos mandaron de Estados Unidos, nos mandaron unas de España también, o las mismas que hemos comprado nosotros aquí en el súper y las hemos, digamos, cortado. Pues tienen diferentes diseños. O sea, el entramado es diferente, unos parecen como rombos, otros no hay como un diseño estándar, digamos, de la malla. Y también tiene que ver con el asunto es de qué volumen quieres que al final pueda estar Ujú, disponible, ¿no? Para ser ocupado. exacto. Sí, si le Entonces, quieres hacer como más cerrada o más abierta, ¿no? no, y También. incluso también la forma, pues, que tienen, lo de los rombos y tal, tiene que ver con Ujú, ese diseño como de diseñador industrial, pensando en, ajá, bueno, ¿para qué lo quieres? ¿Qué tanto se sí. tiene que abrir? Porque al Ujú, final, pues se hace, si la tenemos en compactito, pues es un churrito nada más. Pero le empiezas a ujú, llenar de fruta y pues empieza a abrir. Bueno, está ajá, interesante también el enfoque y creo que sí le ujú, atinamos con lo que estaba señalando Genaro. Y también el mismo pregunta, sí. con relación al quitosano, te Ajá. recomiendo la técnica, es más bien un comentario, te recomiendo la técnica de Ajá. electrospinning porque se Ah, ok. generan fibras de quitosano muy interesantes. Posteriormente, Ujú. estas se podrían hilar en una bolsa malla.
y Ah, de mira, hecho buena idea. pasa un vínculo ahí de un artículo relacionado con ese tema que después Ah, ahí se lo puede voy a consultar en la revisar. sección del chat. Muy bien. Vamos Sí, con las gracias. dos últimas preguntas. Carlos Alexis Hernández pregunta, buenas tardes. ¿Se ha estudiado el efecto de las bajas temperaturas de estos materiales? Es decir, menos, este, Menos no setenta y sé, ocho. algo así, ¿no? Ya que en algunos casos la cadena de frío en frutas y verduras tienen un pre-enfriamiento a estas temperaturas. Mira, Es esa es algo una así buena muy, muy pregunta, bajo. también me gusta esa pregunta. Fíjate que aquí lo hemos hecho a nivel de laboratorio, donde tenemos una cámara fría. Eso sí, se me olvidó colocarlo en la presentación, una disculpa. En el caso del pimiento, lo almacenamos a 12 grados, ¿no? Porque digamos que es como la que tomamos en cuenta, digamos que es como la típica que almacenan, ¿no? Pero tan frías no vamos a considerar, o sea, lo más que se ha tratado, usualmente lo hacemos a temperatura ambiente o en la cámara fría, donde trabajamos a 12 grados. Esas son las Ya, temperaturas que hemos probado. bien, bien, bien. Entonces la última pregunta es de Eric Sí. Francisco Chávez. Buenas tardes, doctora Sormi, excelente presentación. Mm, No sé si lo explicó, pero ha considerado hacer películas de polímero, bolsas, solo por la facilidad del procesamiento, ya que mencionó el problema de tener que hacer la malla a mano. a Bueno, ese mano. es el reto Ajá. que se planteó Pues él. sí, el reto. Y no, bueno, cuando estuve trabajando en Chile se hacían bolsas de pelea con PBAT, y pues sí, interesantes también, ¿no? Y también se hacían hacían como, ¿cómo les explico? Como macetitas donde de pelea y PBAT y a estas les incorporaban ay, ya no recuerdo exactamente, pero también algo así como unas fibras y allí plantaban los pinos y eso lo colocaban en la tierra. Y cuando el pino iba creciendo y con las raíces iba rompiendo estas macetitas biodegradables, pues se incorporaban al ambiente y ya no tenías que trasplantar el árbol ni esas cosas, ¿no? O sea, en lugar de usar de la bolsa negra de polietileno que normalmente Ajá, sí, se como, emplea para ajá, esa. una macetita de estos mismos materiales, ¿no? Y las bolsas también se hicieron, pero la verdad que como ya, pues ya me fui de allá, no sé si llegaron a comercializarlas o algo así, pero Sí, yo creo que pues Eric sí, tiene ujú, interés pues de comentar esto porque hasta donde sí, sé, él está trabajando con con el bolsas. equipo de procesamiento para hacer bolsas de IDQC, que también está Mm, abierta la posibilidad para que desarrollemos algo juntos con ese tema. Yo sí, gracias, igual. para cerrar, me gustaría preguntarte si se han Mm, hecho, ahorita que vimos pues un muestrario de las diferentes ajá, formulaciones, ¿están ajá, tomando en cuenta el asunto del costo? Yo sé que en este momento, y ujú, así lo mencionaste, ¿no? Pues sí, es respecto a lo del polietileno, sigue siendo, no podemos competir ujú, contra eso. sí, Pero sí, entre esas formulaciones, se han hecho evaluaciones de cuánto cuesta, cuánto es sí, aceite esencial de canela, que me imagino que debe sí, ser caro, sí. y el Y de el de pino pino, también. Ujú. ajá, Sí, bueno, cuando comparamos el caso del de pino con el de canela, pues el de canela es más económico que el de pino, ¿no? Eh, y bueno, también depende de la concentración que lo quieras utilizar. Eso también influye, ¿no? O sea, tratar de lograr la mejor actividad antimicrobiana y no usar pues, tan altas concentraciones, ¿no? no, y también Ajá. el parámetro, bueno, es que es difícil Ah, medirlo, pero pues es que estamos ah, procesando y los procesamientos ajá. cuestan. Entonces, la También, incorporación de claro. quitosano, que de hecho yo también había, he visto eso ahí cerca Ujú. con los colegas del cuerpo académico, pues sí Sí. la alternativa es sumergir el material para formar una película alrededor de quitosano, Ujú, ujú, pero utilizando un solvente, esperando que se evapore, cosas que dificultan, por ejemplo, imaginarlo a gran escala, ¿no? Si ya quiero exacto. andar a Ujú, hacer esto para hacer, no sé, cientos de metros de fibra para empezar y luego metros ujú, cuadrados de malla para que se pueda transportar ujú, un montón de alimentos, pues cuesta trabajo imaginarlo, pero no está mal plantearlo ujú. desde el principio porque
pues puede ser una guía. Sí. El costo inicial más el procesamiento, pues da el costo total esto. Y después vamos a tener que hacer un balance, Ujú, porque si bien la realidad de las cosas, hablando por ejemplo de películas, es que se está prohibiendo el uso de la película de polietileno, así de sí. simple, ¿no? ¿Por qué? Porque la alternativa en costo-beneficio no ha llegado. Así que lo que tenemos que modificar es el tipo de consumo. Entonces ya nos Ujú, invitan como a volver a utilizar las bolsas de tela y otras ujú, alternativas que habíamos olvidado cuando nos daban sí. bolsitas de plástico en todos lados. Ujú, Bueno, sí. nos da mucho gusto que Sí. hubieras aceptado la invitación de participar acá en el Sí. ciclo de seminarios Sí, de gracias. investigación en Perdón, ingeniería química. en el chat puse mi correo, por si alguien quiere contactarme, con mucho gusto. Perdón que no lo Ah, puse en la sí. presentación, pero allí en el chat Sí, y también creo lo que coloqué. están tus datos en la página, si no, yo lo Ah, ok. incorporo, lo actualizo para que esté también disponible para la Sí, gente que nos claro, está con viendo en Facebook. gusto. Así Me pueden que, bueno, escribir. pues que estés muy bien, te agradecemos mucho, en unos minutos te mandamos la constancia de Sí, participación gracias. y esperamos seguir colaborando contigo, con el CEPROVI, y espero que esta plática también abra posibilidades para que otros investigadores, como lo hemos hecho nosotros con la doctora Silvia, con el doctor Eric, Ujú, sí. también se surjan algunos proyectos adicionales a lo que ya hemos venido trabajando. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Bueno, gracias a todos por su atención y pues aquí estamos a la orden en el estado de Morelos. Muy bien. Bien, Bueno. a partir de este momento ya voy a parar la grabación.